Hablas de ciertos recursos literarios que los antiguos biógrafos utilizaban y dices que los evangelios los emplean. Explícanos a qué te refieres con estos recursos literarios y cómo, en cierto sentido, crees que los autores de los evangelios también los usan. Bueno, creo que hay dos cosas que debemos considerar aquí. En primer lugar, hay un hombre llamado Teón que escribió lo que se llamaba un manual de composición con ejercicios preliminares, llamado Progymnasmata. Y hubo otros que también lo escribieron. Quintiliano escribió en latín en el primer siglo. Teón escribió en griego. Quintiliano tenía algunos de estos ejercicios. Después del primer siglo tienes a Hermógenes, Aftonio, ellos aportaron algunos, y también hubo otros después de ellos. Teón está escribiendo en griego en el primer siglo y habla sobre cómo menciona que hubo otros, está proporcionando los mismos ejercicios que existían antes que él. Otros ya los tenían, y él está añadiendo algunos ejercicios que no estaban en los libros de composición anteriores. Entonces, tiene numerosos capítulos diferentes. Un capítulo sobre narración, otro sobre parafrasear, otro capítulo sobre elaboración, otro sobre refutación, otro sobre tesis, todos estos tipos de cosas bajo el tema de la paráfrasis. Habla sobre cómo los escritores pueden parafrasear y entonces da una cierta cantidad de ejemplos. 4 formas principales, como una que podrías agregar para que puedas tomar una declaración. Y podrías añadirle algo más. En otras palabras, harías eso para aclarar algunas cosas. Quiero decir, podrías restar, podrías hacer cosas, hasta podrías abreviar. Digo, por cuestión de brevedad, sigues incluyendo las mismas ideas, pero puedes elaborarlas para, ya sabes, aclarar o restar. Por brevedad, podrías cambiar la sintaxis o el estilo gramatical. Eso es. Ese es el tipo de cosa en la que solemos pensar en muchos casos cuando pensamos en paráfrasis, pero los antiguos tenían una visión más amplia de cómo parafrasear, a diferencia de lo que hacemos. Explica cómo se podría crear un diálogo. Esto lo encontramos a veces en los evangelios, donde en lugar de presentar solo un bloque de enseñanzas de Jesús, Mateo especialmente toma ese material y crea un diálogo entre Jesús y sus críticos. Así que es un diálogo corto, pero sigue siendo un pequeño diálogo. Después de todo, lo hace un poco más entretenido que simplemente leer un bloque de enseñanzas de Jesús. Hoy en día no haríamos eso en una simple paráfrasis, pero ellos sí lo hacían en la antigüedad. Así que tienes estas diferentes formas de parafrasear. Y luego tienes a Plutarco, ampliamente considerado como el mayor biógrafo de la antigüedad. Y él escribió más de 60 biografías, de las cuales han sobrevivido 48. Y cuando las lees, encuentras que hay 9 de ellas que involucran personajes que vivieron más o menos en la misma época, en el tiempo de la transición de la República Romana al Imperio Romano. Muchos de ellos se conocían entre sí y participaron en los mismos eventos. Y bueno, por supuesto, vas a tener a Plutarco contando la misma historia en varias de sus biografías, que en aquel entonces se llamaban vidas. Por ejemplo, el asesinato de Julio César es relatado en la vida de César, de Plutarco, en la vida de Bruto, uno de los conspiradores que lo mataron, en la vida de Antonio y en la vida de Cicerón. Cicerón solo lo menciona, no lo describe, pero sí se describe en las otras 3. Así que puedes ver cómo Plutarco va a contar la misma historia. Él nunca copia y pega. Siempre está variando el relato de alguna manera, de una forma u otra. La conspiración de Catilina y Ariano está descrita en 7 de las vidas de Plutarco. Y de nuevo, nada de copiar y pegar. Está contando la misma historia, pero de manera diferente en cada una. Así que podemos inferir a partir de eso, porque es el mismo autor relatando las mismas historias, usando las mismas fuentes, escribiendo la mayor parte del tiempo al mismo tiempo, simultáneamente. Y aún así hay diferencias. Entonces, estas diferencias serían intencionales. Y bueno, empiezas a notar patrones del mismo tipo de diferencias que ocurren. Y a partir de eso, clasicistas como Christopher Pelling y otros han podido inferir lo que llaman dispositivos compositivos. Y cuando lees la biografía antigua a través del lente de los dispositivos compositivos, puedes ver que no son historiadores descuidados. Simplemente están contando la misma historia y la varían porque ese es el tipo de cosas que les habrían enseñado a hacer.
Y cuando miras los evangelios y cómo los evangelios cuentan la misma historia de manera diferente, es como, wow, están usando el mismo tipo de dispositivos que ves en Plutarco y que se enseñan en Teón. Así es como me acerco a los evangelios. Y creo que esta debería ser la forma principal de hacerlo, porque son cosas que algunas de ellas están prescritas en los libros de texto de composición. Pero deducimos que algunos de ellos, y vemos que los más grandes biógrafos de la antigüedad los utilizaron también. Y es como, bueno, ¿los habrían usado los autores de los evangelios? ¿Deberíamos sorprendernos si los viéramos usándolos? Creo que deberíamos sorprendernos si no los viéramos usándolos. Dijiste muchas cosas a las que vamos a llegar. Por ejemplo, Teón enseña que podríamos parafrasear ciertas afirmaciones. Creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo contigo y dirá, claro, la paráfrasis está bien, pero cuando se trata de crear diálogos y agregar cosas que posiblemente no ocurrieron, ahí es donde surge la preocupación. Volveremos a eso ahora. Mencionaste algunos de estos recursos y en parte mi pregunta es, ¿eso es lo que dice Teón? Aquí están estos recursos como el de resaltar y ya sabes, olvido algunos de los otros términos que usas. Transferencia, desplazamiento, compresión, fusión. Perfecto. ¿Existe como una lista de estos que él tiene y otros también? ¿O estos términos provienen más bien de los estudiosos que analizan a los antiguos? Y dicen, parece que están usando estas características comunes, así que vamos a nombrarlas y categorizarlas para poder entender lo que están haciendo. Teón menciona varias cosas diferentes, como las 4 cosas de la paráfrasis de las que hablé. Habla de algo llamado refutación. Habla de la elaboración, cosas que podemos ver. Algunos de los autores de los evangelios y los historiadores antiguos usan, pero él no menciona específicamente cosas como compresión, confluencia, desplazamiento, transferencia, cosas así. Ahí es donde los estudiosos observan lo que hacen personas como Plutarco, Suetonio y otros. Cuando toman la misma historia y la relatan de manera diferente, lo que me parece interesante es que lo vemos cuando Plutarco, el mismo autor, está contando el mismo tipo de historias, escribiendo en la misma época y está relatando lo mismo, con algunas diferencias involucradas. Esto no se debe a que haya diferentes fuentes. Plutarco lo está haciendo intencionadamente. Bueno, algunas personas han cuestionado si estás interpretando y leyendo a Theon correctamente. Volveremos sobre eso más adelante. Quiero asegurarme de que primero expongamos el argumento, pero básicamente, para que la gente entienda, tú y otros estudiosos clásicos han leído a Plutarco y a estos otros escritores antiguos, tal vez de antes y después de Jesús, cuidadosamente, y algunos de estos dispositivos de composición que presentan, como la elaboración que da Theón, y algunos otros los vemos siendo utilizados. Y la idea básica es que si ellos sentían que era íntegro e intencional adaptar una historia a su desenlace para un momento particular, un lugar particular o cualquier motivación que tuvieran, eso no se consideraba mentir y era consistente con un buen y cuidadoso relato. Deberíamos esperar que los escritores de los evangelios hicieran lo mismo, y eso no debilita nuestra confianza en ellos. ¿Es justo decir eso solo para que la gente entienda hasta dónde hemos llegado? Sí, estoy de acuerdo con eso.